Los picos escarpados que rodeaban el asentamiento minero de Iron Ridge eran implacables y estaban cubiertos de una escarcha perpetua. Muy por encima de la línea de los árboles, donde el aire se enrarecía y el viento tallaba antiguos secretos en el granito, una enorme finca de piedra oscura se aferraba a los acantilados como un monumento olvidado. Darian estaba de pie en el balcón alto. Su cabello blanco como la nieve se fundía a la perfección con la nieve que caía. Su piel tan pálida como el alabastro tallado. Había existido durante siglos, un soberano entre las criaturas inmortales de la noche. Pero había elegido este exilio desolado, lejos de las guerras políticas de su especie. Parecía un hombre de 40 años, de hombros anchos y estatura imponente. Pero sus profundos ojos carmesí contenían el peso agotador de vidas interminables. La montaña se adaptaba a su existencia infinita porque no ofrecía falsas esperanzas y no exigía ningún peaje emocional a un corazón que hacía mucho tiempo había dejado de latir. Ignoraba el profundo silencio y los recuerdos desvanecidos de sus parientes caídos y el dolor hueco de una eternidad solitaria. Sin embargo, los aspectos prácticos de su naturaleza requerían una compañera, alguien que gestionara las horas de sol que estaban estrictamente prohibidas a su existencia ligada a las sombras. Buscaba una esposa solo de nombre, una mortal dispuesta a cambiar el calor de la sociedad educada por la seguridad absoluta de su formidable riqueza y protección. No prometió romance, solo supervivencia y respeto mutuo, redactando una solicitud formal y enviando la montaña abajo con un mensajero nocturno de confianza. A 2000 millas al este, en las sofocantes y abarrotadas calles de Filadelfia, Josephine estaba sentada en una habitación oscura y sin calefacción, aferrando su anuncio impreso. Cuando tenía 28 años, una mujer de dignidad tranquila y manos muy hábiles, cuya vida había sido sistemáticamente desmantelada por la crueldad de hombres poderosos. Verás, un magnate ferroviario rico y vengativo llamado Montgomery había intentado reclamarla como una mera posesión, esperando que se doblegara a su influencia. Ante su firme negativa, Montgomery había envenenado su reputación, susurrando mentiras calculadas a la policía local y tachándola de ladrona y mujer de moral relajada. En una sociedad donde la falsedad de un hombre rico pesaba mucho más que la verdad de una mujer pobre, Josephine perdió su sustento, su hogar y su buen nombre. El viaje hacia el oeste fue una prueba agotadora de polvo, rieles de hierro y un agotamiento que calaba hasta los huesos. Josephine soportó semanas de vagones de tren traqueteantes y diligencias estrechas, sentada en silencio mientras extraños lanzaban miradas de juicio a la mujer solitaria que viajaba hacia la frontera sin ley. A 3 días del pueblo de Iron Ridge, su diligencia resbaló en un traicionero paso de montaña y casi se precipitó a un profundo barranco rocoso. Mientras los otros pasajeros entraban en pánico y lloraban, Josephine rasgó el dobladillo de su modesta falda de lana para vendar el brazo sangrante del conductor. Se quedó de vigilia bajo la lluvia helada durante toda la noche para asegurarse de que el hombre herido no sucumbiera al frío cortante. Llegó al remoto valle, físicamente agotada, pero con un espíritu forjado en los fuegos de una profunda adversidad. Cuando bajó a las calles embarradas del pueblo minero, el aire era fino y cortante, con olor a pino y a nieve inminente. Llevaba un único bolso tejido que contenía todo lo que le quedaba en el mundo, y esperó en la profunda sombra del toldo de la estación. Darian ya estaba allí, esperando al borde de la línea de árboles mientras el sol del atardecer se ocultaba por completo tras el horizonte. Su mirada se encontró con la de ella, su mirada se encontró con la de ella, el aire entre ellos pareció enfriarse físicamente. No ofreció una sonrisa reconfortante, ni un gesto de bienvenida. Simplemente la estudió con ojos antiguos y calculadores. Observó su abrigo raído, su postura agotada y la innegable terquedad que tensaba su mandíbula contra el viento frío. Ella vio a un hombre terriblemente hermoso cuya piel pálida y cabello blanco como la nieve lo marcaban como algo completamente diferente. Debajo de su intimidante presencia, sintió una profunda soledad oceánica que reflejaba el vacío que sentía en su propio pecho. Intercambiaron un breve saludo formal, sus voces tranquilas y desprovistas de las ilusiones románticas que suelen acompañar a un voto matrimonial.
El viaje por el sinuoso sendero de la montaña fue silencioso y empinado. El mundo se volvía progresivamente más frío a medida que dejaban atrás las luces dispersas del asentamiento humano. La mansión esperaba en la cima, una fortaleza de piedra oscura y madera pesada que parecía crecer directamente de la ladera de la montaña. Josephine miró los imponentes muros, las ventanas cubiertas de escarcha y la caída abrupta hacia los interminables bosques de pinos de abajo. Era un dominio duro y aterrador, completamente divorciado de las concurridas calles de la ciudad que había conocido, pero estaba absolutamente libre de los hombres que buscaban arruinarla. Al entrar en el gran salón, notó la falta de fuego en los hogares y las pesadas cortinas de terciopelo corridas firmemente sobre cada panel de vidrio. Darian le indicó una modesta cámara completamente amueblada en la planta baja, informándole con tranquila autoridad que sería solo para ella. Afirmó que sus propias cámaras estaban en las bóvedas inferiores y esperaba que ella respetara el límite absoluto entre sus vidas. Josephine se adaptó a la vida solitaria con la gracia pragmática de una mujer que ya había perdido todo lo que una vez apreció. Se despertaba mucho antes del amanecer, envuelta en lana gruesa, para encender los fuegos que Darian nunca parecía necesitar para su propia comodidad. Aprendió a sacar agua del manantial parcialmente congelado detrás de la mansión. Sus dedos dolían y se ampollaban hasta que se formaron callos para proteger su piel. Darian seguía siendo una criatura del crepúsculo y de la noche profunda, emergiendo solo cuando el sol había desaparecido por completo detrás de los picos escarpados. Le proporcionó abundantes provisiones, telas finas y una biblioteca de libros antiguos, pero mantuvo una deliberada distancia gélida. La observaba desde las sombras, analizando sus movimientos y esperando que finalmente se quebrara bajo el opresivo aislamiento y la aterradora realidad de su verdadera naturaleza. Sin embargo, ella nunca se quejó, encontrando su mirada carmesí con una calma firme e inquebrantable que lentamente comenzó a perturbar su compostura centenaria. Su fuerza silenciosa llenó los pasillos vacíos, trayendo un ritmo extraño y tranquilo a una fortaleza que no había conocido más que el silencio de la tumba. Una tarde, él estaba de pie en el rellano superior y observó a Josephine luchando en el patio con una pesada hacha de hierro. Intentaba partir un enorme tronco de roble curado, pero la hoja rebotaba continuamente en la madera congelada, enviando duras vibraciones por sus brazos. Sin hacer ruido, Darian se movió desde el balcón y se materializó justo detrás de ella. Su cercanía hizo que se le cortara la respiración. No la trató con condescendencia, quitándole el hacha, sino que extendió la mano y colocó sus grandes y frías manos directamente sobre sus dedos amoratados. Su pecho rozó ligeramente su espalda, y el puro contraste físico de su frío inmortal contra su calor mortal envió un extraño temblor a través de ambos. Le indicó que aflojara el agarre, que dejara que el peso del hierro hiciera el trabajo en lugar de forzar el golpe con pura desesperación. Balancearon el hacha juntos en un movimiento fluido y poderoso, y el roble se partió perfectamente en dos, resonando fuertemente en el patio silencioso. Durante un largo momento, después de que la madera cayera, Darian no se apartó. Sus manos permanecieron sobre las de ella en el mango de madera. Josephine sintió la quietud absoluta de su cuerpo, dándose cuenta íntimamente de que él no respiraba y que no había pulso bajo su pálida piel. Entonces supo con total certeza lo que él era. Sin embargo, el pánico que debería haberla consumido simplemente nunca se materializó. Su frialdad no se sentía como la de una tumba. Se sentía como un escudo, una barrera permanente contra la crueldad caótica del mundo que había dejado atrás. Darian retiró sus manos. Sus ojos carmesí brillaron con una emoción indescifrable al darse cuenta de que ella no temblaba de miedo. Le dio la espalda y caminó rápidamente hacia las sombras crecientes de la mansión, dejando a Josephine sola en el crepúsculo que se desvanecía. Ella se quedó allí durante mucho tiempo, con las manos hormigueando, dándose cuenta de que el formidable inmortal estaba mucho más aterrorizado de la conexión que ella. Un invierno en las montañas de Iron Ridge poseía una crueldad que rozaba lo consciente, una fuerza implacable que buscaba enterrar todo a su paso.
Una violenta ventisca descendió sobre el valle sin la menor advertencia, voy arrasando los antiguos pinos y golpeando los muros de piedra de la mansión. Dentro, Josephine se acurrucaba cerca del enorme hogar en la biblioteca central, envuelta en todas las colchas y mantas que pudo encontrar, y aún así temblaba. Los fuegos rugían, veraz, pero la arquitectura arcaica de la fortaleza permitía que corrientes de aire helado se colaran a través de las pesadas piedras, convirtiendo el aire en una niebla cortante. Darian emergió de las bóvedas inferiores, vestido con un pesado abrigo de lana oscura, su rostro pálido e impasible mientras evaluaba la caída de la temperatura. Reconoció que su cuerpo mortal no podría soportar el frío glacial de la gran altitud, y su antiguo pacto de protegerla exigía una acción inmediata. Se acercó al hogar y miró su cuerpo tembloroso. Su voz era un murmullo bajo y melódico que apenas se oía por encima del aullido del viento. Le dijo que el frío solo se intensificaría a medida que avanzara la noche, y le ofreció la única solución práctica sin un atisbo de indecencia. Colocó una enorme alfombra forrada de piel cerca del fuego y le indicó que se acostara, afirmando que compartiría el espacio para bloquear las corrientes de aire. Josephine dudó. Los recuerdos de hombres manipuladores que exigían proximidad destellaron en su mente, pero los ojos carmesí de Darian no contenían más que un solemne deber. Ella asintió y se acostó de cara al fuego. Un momento después, sintió el peso pesado e inamovible de él instalarse en la alfombra directamente detrás de ella. No la atrajo en un abrazo apretado, ni cruzó el límite invisible que habían establecido, pero su sola presencia actuó como un muro impenetrable. A medida que las horas pasaban y la tormenta golpeaba los cristales, el silencio entre ellos se convirtió en algo delicado y profundo. Josephine se encontró hablando en la oscuridad, y su voz apenas un susurro, mientras relataba la verdadera historia de su exilio de la ciudad. Habló del rico magnate ferroviario, las puertas cerradas, la huida desesperada y las mentiras maliciosas que habían convertido todo su mundo en una jaula. Darian escuchó con absoluta quietud, su corazón inmortal, largamente dormido, se agitó con una furia protectora que no había sentido en siglos. Cuando una ráfaga de viento particularmente violenta hizo que los pesados postigos de madera se estrellaran contra la piedra, Josephine se estremeció, anticipando la rotura del cristal. Sin pensar, Darian extendió la mano en la oscuridad y encontró la de ella. Sus dedos fríos se envolvieron alrededor de los de ella con una fuerza absoluta e inquebrantable. Le dijo con una voz que no admitía discusión, sí, que ningún daño traspasaría jamás los muros de su hogar mientras él permaneciera dentro. Josephine no retiró la mano. En cambio, apretó su agarre, encontrando un consuelo inexplicable en el toque helado del rey inmortal. Para cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse por las grietas de los postigos, la tormenta había amainado, dejando la montaña envuelta en silencio. Se despertaron todavía tomados de la mano. La barrera física entre ellos se había cruzado y disuelto en las largas horas de oscuridad. Ninguno de los dos habló del cambio en su dinámica, pero el frío pesado y opresivo de su matrimonio concertado había comenzado a derretirse innegablemente. Se movieron por la mansión ese día, no como un señor y su sirvienta humana, sino como dos almas solitarias que habían reconocido las cicatrices coincidentes en el espíritu del otro. Los vastos pasillos vacíos de la fortaleza de piedra se sintieron una fracción más cálidos, llenos de la promesa tácita de comprensión mutua y cargas compartidas. 15 días después, la necesidad de provisiones los obligó a descender la montaña y enfrentarse al asentamiento humano de Iron Ridge. El pueblo había pasado el invierno gestando amargos rumores, alimentados por la superstición y el miedo inherente al hombre imponente y sin edad que vivía sobre las nubes. Mientras Darian y Josephine caminaban por la calle principal embarrada, los susurros los seguían como una sombra inmunda, llenos de veneno e ignorancia. Un comerciante local, envalentonado por la presencia de una multitud, escupió un insulto grosero dirigido a Josephine, haciendo referencia a los falsos rumores de su pasado. La vergüenza golpeó a Josephine con la fuerza de un golpe físico,
amenazando con arrastrarla de nuevo a la oscura desesperación de la que pensaba que había escapado. Antes de que pudiera bajar la cabeza, Darien se movió con una velocidad que desafiaba la comprensión mortal, colocándose completamente entre ella y la multitud. No levantó la mano, no mostró los colmillos ni invocó la magia oscura de su linaje. Simplemente se quedó allí, irradiando un aura de majestuosidad absoluta. Sus ojos carmesí se fijaron en el comerciante, y la temperatura en la calle pareció desplomarse instantáneamente, escarchando las pasarelas de madera bajo sus botas. Darien habló con una voz tan baja que apenas era un susurro. Sin embargo, llevaba el peso de antiguas lápidas y un destino inevitable. Informó al pueblo que Josephine era su esposa elegida, y la dama de la montaña, y que cualquier falta de respeto adicional se encontraría con consecuencias nefastas. La multitud se disolvió en un silencio aterrorizado. El comerciante retrocedió con pálido horror mientras el puro dominio depredador del inmortal lo inundaba. Darien se giró con gracia, ofreciéndole su brazo a Josephine con perfectos modales aristocráticos, y la escoltó fuera del asentamiento mientras la gente del pueblo contenía la respiración. Durante el lento y silencioso viaje de regreso por el sinuoso sendero, Josephine miró la ancha extensión de su espalda, su corazón martilleando contra sus costillas. Ella le dijo que no tenía que exponer su verdadera naturaleza para defenderla, que estaba acostumbrada a la crueldad de los extraños. Darien detuvo el carruaje, girándose para mirarla con una intensidad que hacía que el paisaje invernal circundante pareciera aburrido en comparación. Afirmó inequívocamente que ella estaba bajo su protección y que vería el mundo entero arder hasta las cenizas antes de permitir que otra alma la humillara. Fue en ese momento, bajo el imponente dosel de pinos congelados, que Josephine se dio cuenta de que sus sentimientos habían cambiado por completo. Extendió la mano y tocó su pálida y fría mejilla, sus cálidos dedos descansando sobre la carne inmortal sin rastro de miedo. Él se inclinó hacia su toque, una rendición microscópica que decía mucho de su antiguo y enterrado deseo de una conexión genuina. Confesó que su existencia había sido un largo y vacío corredor de sombras hasta que su obstinado y radiante calor había iluminado sus salones en decadencia. Le preguntó con una vulnerabilidad que le desgarró el corazón si alguna vez podría mirar más allá del monstruo que era y ver al hombre que deseaba ser. Josephine respondió inclinándose hacia adelante y presionando sus labios suavemente contra los de él. Un beso lento y deliberado que salvó la brecha imposible entre la vida y la muerte. Por un momento fugaz, la dura realidad de la montaña, la maldición de su sangre y las sombras de su pasado dejaron de existir. Estaban completamente presentes, unidos por una elección profunda, listos para enfrentar la oscuridad que se avecinaba juntos como iguales absolutos. Los largos años solitarios de sus respectivos pasados se derritieron en el tranquilo santuario del bosque cubierto de nieve. La engañosa paz de la alta elevación se fracturó cuando una severa tormenta de finales de temporada atrapó a Darien lejos de la mansión de piedra. Se había aventurado en los bosques profundos mucho antes del amanecer para investigar una perturbación entre los depredadores de la montaña, esperando un rápido regreso. Hoy un colapso repentino de un puente de hielo lo obligó a tomar una ruta más larga y traicionera a través de los profundos barrancos. A medida que las horas pasaban, la tormenta se intensificó, trayendo un espeso dosel de nubes grises que apenas ocultaba el sol naciente. Para un inmortal de su linaje, la luz del día indirecta, combinada con temperaturas heladas, actuaba como un veneno paralizante, drenando su fuerza ancestral. A media mañana, mas el viento aullaba con furia cegadora, y Josephine estaba de pie junto a la ventana escarchada en el gran salón. Su corazón latía con un pánico creciente y sofocante mientras miraba el implacable vacío blanco fuera del grueso cristal. Él nunca llegaba tarde, y su ausencia durante las horas del día significaba un fallo catastrófico en su meticulosa rutina centenaria. Conocía las antiguas leyes que gobernaban su existencia. Vos entendiendo que el sol oculto estaba convirtiendo lentamente su sangre inmortal en cenizas. Negándose a sucumbir a la desesperación,
Josephine se abrigó con lana gruesa, se ató pesadas raquetas de nieve de cuero y salió a la tormenta. El viento luchaba contra ella a cada paso, intentando empujarla de vuelta a la seguridad de las pesadas puertas de roble. Su determinación ardía más que el aire helado, impulsándola hacia un paisaje que buscaba borrar toda vida. Siguió su rastro usando sutiles perturbaciones en la nieve, sus pulmones ardían y sus manos se entumecían dentro de sus mitones. Se esforzó más allá de todos los límites mortales, impulsada por una profunda necesidad de salvar a la criatura que le había dado refugio. Lo encontró cerca del fondo de un barranco empinado, parcialmente enterrado bajo la nieve y los restos destrozados de un pino caído. Su piel había adquirido una textura cenicienta y desmoronada, y sus ojos carmesí estaban cerrados con fuerza contra la agonizante luz diurna filtrada. Se deslizó por la peligrosa pendiente, rasgándose las manos en rocas afiladas hasta que cayó de rodillas junto a su forma inmóvil. Gritó su nombre, su voz rasgando el viento, pero él solo logró un susurro débil y agonizante a cambio. Exigió que lo dejara antes de que el frío la reclamara a ella también. Su instinto protector, superando su propia necesidad básica de supervivencia. Josephine se negó, su fragilidad mortal eclipsada por una voluntad feroz e inquebrantable de sacarlo del borde del olvido. Con un esfuerzo agonizante, logró asegurar una gruesa cuerda tejida alrededor de sus anchos hombros. Apoyando sus botas contra una roca, usó la palanca natural de la piedra para arrastrar su pesado cuerpo paralizado fuera de la profunda nieve del barranco. Le tomó horas de trabajo insoportable y cegado por el terror. Resbalando en el hielo y luchando contra el tirón implacable del viento de la montaña. Lentamente arrastró al rey inmortal de vuelta por el empinado sendero, sus músculos gritando en protesta con cada paso. Cuando finalmente cruzaron las pesadas puertas de la mansión, Darien estaba completamente inconsciente, su cuerpo rígido y frío como una lápida. Josephine atrancó las pesadas puertas contra la tormenta y lo arrastró hacia el fuego rugiente y se dio cuenta de que el calor externo no sería suficiente. El congelamiento sobrenatural que atenazaba su sangre requería un calor que solo podía ser proporcionado por la energía vital de un alma viviente. Despojándose de sus pesadas capas empapadas de nieve, se metió bajo las pieles más gruesas y presionó su piel desnuda directamente contra su pecho. Lo rodeó con sus brazos, vertiendo cada onza de su fuerza vital y su feroz devoción en su forma inerte. Le susurró al oído constantemente, ordenándole que volviera a ella, negándose a dejar que el antiguo rey se deslizara hacia la verdadera muerte. Durante 3 días y noches agonizantes, Josephine mantuvo su vigilia, negándose a dejar su lado por más de unos breves momentos. Atizó los enormes fuegos, le lavó la cara con agua tibia y forzó gotas de sangre animal almacenada a través de sus pálidos labios. Continuó compartiendo su calor vital, creando un capullo de vida contra la opresiva y rastrera muerte de la tormenta invernal. Lentamente, el color gris ceniciento comenzó a retroceder de su piel, reemplazado una vez más por la palidez prístina de su existencia inmortal. Cuando Darien finalmente abrió los ojos, el profundo tono carmesí era claro y enfocado, fijándose en su rostro exhausto con profunda reverencia. Levantó una mano que ya no temblaba, sus dedos fríos apartando un mechón de pelo de su frente húmeda. Reconoció al instante que ella había arriesgado su frágil vida mortal para sacarlo del borde de un vacío silencioso y permanente. La atrajo hacia su pecho, sosteniéndola con una fuerza feroz y posesiva que no contenía malicia, solo una gratitud abrumadora. Confesó que en el oscuro abismo de su inconsciencia, su voz había sido el único lazo que mantenía intacta su alma ancestral. Josephine enterró su rostro en su hombro, sus lágrimas cayendo libremente, voz de devoción que habían forjado en el hielo. El acuerdo inicial de su matrimonio fue incinerado por la devoción que habían forjado en el hielo. Darien le prometió la eternidad, comprometiendo su corona inmortal, su poder ancestral y su corazón guardado a ella hasta que las propias montañas se desmoronaran. A medida que el deshielo primaveral finalmente comenzó a derretir la nieve en los picos, la mansión se transformó de una fortaleza en un santuario. Josephine devolvió la vida a los antiguos salones,
abriendo los postigos durante los días nublados y llenando las habitaciones con música suave. Darian, profundamente cambiado por su presencia, se encontró caminando con ella durante las horas del crepúsculo, hablando de historias olvidadas y esperanzas silenciosas. Ya no veía su inmortalidad como una maldición de soledad interminable, sino como una oportunidad ilimitada para apreciar a su resistente esposa. Verás, ya no eran dos piezas rotas escondiéndose del mundo. Eran una pareja soberana, singularmente emparejados en espíritu y fortaleza. Los vastos pasillos vacíos de la fortaleza de piedra se sentían cálidos, llenos de la promesa tácita de comprensión mutua y alegría silenciosa compartida. Pero el mundo debajo de la montaña no había olvidado a Josephine, y el alcance vengativo de Montgomery finalmente se extendió a su remoto valle. Un cazarrecompensas fuertemente armado, con órdenes de arresto falsificadas y una bolsa llena de oro, llegó al pueblo minero de Iron Ridge. El cazarrecompensas pasaba sus días comprando bebidas en la taberna local, esparciendo mentiras venenosas sobre Josephine a cualquiera que quisiera escuchar. Incitó a los supersticiosos habitantes del pueblo a un frenesí de indignación justiciera, ya que aprovechándose de su miedo inherente a las sombras y a lo desconocido, declararon que el misterioso señor de la montaña había secuestrado a una fugitiva peligrosa, exigiendo que se hiciera justicia antes de que regresara el invierno. La turba comenzó a armarse con antorchas, rifles pesados y cadenas de hierro, sus rostros retorcidos por la ignorancia y la ira manipulada. El pacífico aire primaveral se espesó con una violencia inminente, obligando a Darian y Josephine a prepararse para una confrontación en su propia puerta. La turba enfurecida subió por el sinuoso sendero justo cuando el sol se ocultaba tras los picos, proyectando largas y amenazantes sombras sobre las rocas. Darian se paró en el límite de su propiedad, vistiendo su abrigo oscuro, su cabello blanco capturando la tenue luz de la luna creciente. Josephine se mantuvo firme a su lado, con la barbilla en alto, negándose a esconderse detrás de los muros de piedra, mientras su pasado exigía su rendición. El cazarrecompensas dio un paso adelante, con una mueca en el rostro, blandiendo la orden de arresto falsa y exigiendo que la ladrona fuera entregada. La gente del pueblo levantó sus antorchas, esperando que el señor de la mansión atacara para poder justificar sus intenciones violentas y temerosas. Darian no atacó. En cambio, dio un paso adelante y proyectó un aura de autoridad aplastante y absoluta que obligó a la turba a retroceder. Habló con una voz que resonó en sus propios huesos, desmantelando las mentiras del cazarrecompensas con una lógica precisa y una calma aterradora. Detalló la naturaleza exacta de la corrupción de Montgomery. Su voz llevaba una sutil compulsión que forzó la dura verdad a la superficie. El sheriff del pueblo, un hombre de observación tranquila y moral firme, notó el repentino nerviosismo del cazarrecompensas y la nobleza en la postura de Josephine. Salió de la multitud, tomó la orden de arresto falsificada de la mano temblorosa del cazador y examinó la falta de un sello adecuado. Cuando el cazarrecompensas se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, entró en pánico y sacó su arma, apuntando directamente a Josephine. Antes de que el martillo de hierro pudiera siquiera caer, Darian cruzó la distancia en un borrón de movimiento, desarmando al hombre con una gracia sin esfuerzo. Puso al mercenario de rodillas sin derramar una sola gota de sangre, demostrando una contención que probaba que no era una bestia. El sheriff arrestó rápidamente al cazarrecompensas por intento de asesinato, declarando la orden inválida y ordenando a los sorprendidos habitantes del pueblo que regresaran a casa. La turba se dispersó en silencio, su odio supersticioso disuelto por la prueba innegable de la contención de Darian y la inocencia tranquila y firme de Josephine. Se quedaron juntos al borde del acantilado, observando las antorchas retirarse montaña abajo, la amenaza final a su paz erradicada. Darian se volvió hacia Josephine. Su expresión se suavizó mientras el peligro depredador se desvanecía de sus ojos, reemplazado por una profunda y duradera ternura. Le dijo que su coraje no solo había salvado su vida,
sino que había preservado su humanidad y su antigua y guardada alma. Regresaron a la mansión de la mano, las pesadas puertas de roble cerrándose detrás de ellos, sellando el juicio del mundo. La montaña ya no era un lugar de exilio, era su reino indiscutible, un lugar donde su vínculo podía florecer sin miedo. Los meses pasaron como hojas en un río suave, trayendo el calor dorado de finales de verano a las escarpadas laderas de Iron Ridge. Josephine estaba de pie junto a las ventanas abiertas de la galería superior, sus manos descansando suavemente sobre la ligera curva de su vientre. Contra todas las leyes de la naturaleza y la tradición establecida de su antigua especie, el profundo vínculo espiritual que compartían había manifestado un milagro. Cuando ella colocó la mano fría de Darien sobre su vientre, y él sintió el pequeño y palpitante latido bajo su palma, se quedó asombrado. Un hombre que había existido durante siglos, creyendo que su linaje terminaba en sombras estériles, ahora sentía el profundo peso de una nueva vida. El invierno regresó al valle con su ferocidad habitual, envolviendo la mansión de piedra en un espeso manto de nieve blanca y prístina. Pero la tormenta exterior no representaba ningún terror para los habitantes de dentro. Los salones de piedra estaban cálidos, brillantemente iluminados y resonaban con una silenciosa anticipación. Darien nunca se apartó de su lado durante las largas horas de su parto. Su presencia constante la ancló a través de las intensas olas de agotamiento. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, filtrando una suave luz gris a través de las ventanas escarchadas, un grito agudo y saludable resonó en la antigua fortaleza. Darien tomó con cuidado a su hijo recién nacido en sus brazos, maravillándose del mechón de pelo oscuro y el rubor de calor mortal. Se pararon juntos en el balcón unos días después, protegidos del sol directo, sosteniendo al niño entre ellos. El mundo de abajo seguía siendo duro, impredecible y lleno de juicios, pero nunca podría tocar la fortaleza que habían construido. Un matrimonio que había comenzado como una huida desesperada y un acuerdo frío y calculado, había florecido en una asociación profunda y duradera. Darien había esperado una sombra obediente para gestionar sus asuntos diurnos, y en cambio, su valiente esposa había reavivado su corazón inmortal y latente. Miraron hacia los interminables bosques de pinos. Su silencio compartido decía mucho de la larga y hermosa eternidad que se extendía ante ellos. El amor verdadero rara vez se encuentra en los salones pulidos e impecables de la perfección. Se descubre más a menudo en el terreno escarpado e implacable de nuestras luchas más profundas. Pasamos gran parte de nuestras vidas construyendo intrincados muros para protegernos del dolor, adoptando una frialdad que confundimos con fuerza. Y si creemos que al aislar nuestros corazones podemos evitar que el mundo deje más cicatrices en nuestras almas ya cansadas. Sin embargo, la verdadera resiliencia no proviene de excluir al mundo o esconderse en una fortaleza de independencia solitaria. No, proviene de tener el coraje de permitir que otra persona sea testigo de nuestras piezas rotas y elegir confiarles nuestras vulnerabilidades. Cuando miramos más allá de las fachadas intimidantes que la gente proyecta y buscamos el espíritu solitario que hay debajo, a menudo encontramos una lealtad profunda. El prejuicio y el miedo siempre intentarán dictar quién es digno de redención, arrojando sombras de dudas sobre aquellos que han sufrido. La sociedad es rápida para juzgar las cicatrices de la supervivencia, etiquetándolas como defectos en lugar de reconocerlas como marcas de una fuerza duradera. Pero el amor, cuando está arraigado en el respeto mutuo y la voluntad de compartir cargas, posee un poder soberano que ningún juicio externo puede desmantelar. Salva las brechas imposibles entre mundos diferentes, demostrando que la empatía y el sacrificio son mucho más fuertes que los fríos dictados de la tradición. Aprendemos que extender nuestra mano a alguien en la oscuridad no disminuye nuestra propia luz. Ilumina el camino para ambos. El paso del tiempo, ya sea medido en fugaces décadas mortales o en el largo tramo de la eternidad, solo es una tragedia si se camina solo. Compartido con un verdadero compañero, las pruebas inevitables de la existencia se convierten en un magnífico tapiz de victorias compartidas y sanación mutua.
Las estaciones más frías de nuestras vidas no están destinadas a destruirnos, sino a enseñarnos el profundo valor del calor que creamos. Ningún corazón está demasiado congelado para descongelarse cuando se encuentra con una compasión genuina. Y ningún pasado es demasiado oscuro para superarlo cuando se enfrenta juntos. En última instancia, el mayor santuario que jamás construiremos no está hecho de piedra o aislamiento, sino de la gracia silenciosa y duradera que nos ofrecemos unos a otros. La engañosa paz de la montaña se hizo añicos cuando una severa ventisca de finales de temporada atrapó a Darian lejos de la mansión de piedra justo cuando se acercaba el amanecer. Se había aventurado en los bosques profundos para investigar una perturbación entre los lobos madereros, dejando a Josephine dormida junto al hogar, prometiendo regresar antes de que el sol rompiera el horizonte. Pero un catastrófico desprendimiento de rocas oculto bajo capas de nieve fresca había borrado el sendero principal, obligándolo a navegar por los traicioneros barrancos sombreados, mientras la mortal luz de la mañana comenzaba a filtrarse a través de las nubes de tormenta. Para una criatura de su antiguo linaje, el sol era un destructor despiadado, y combinado con la trampa física helada de la nieve profunda, su fuerza inmortal falló rápidamente. A media mañana, la tormenta rugía con furia cegadora, y Josephine estaba de pie junto a la ventana escarchada, su corazón latiendo con un pánico creciente y sofocante. Él nunca llegaba tarde, y su ausencia durante las horas del día significaba un fallo catastrófico en su meticulosa rutina. Negándose a sucumbir a la desesperación, Josephine se abrigó con lana gruesa, se ató pesadas raquetas de nieve de cuero y salió al aullante vacío blanco. El viento luchaba contra ella a cada paso, pues intentando empujarla de vuelta a la seguridad de la fortaleza, pero su determinación ardía más que el aire helado. Siguió su rastro usando las sutiles perturbaciones en la nieve, sus pulmones ardían y sus manos se entumecían mientras se esforzaba más allá de todos los límites mortales. Lo encontró cerca del fondo de un barranco empinado, parcialmente enterrado bajo la nieve y los restos destrozados de un pino caído. Su piel, generalmente pálida e impecable, había adquirido una textura cenicienta y desmoronada, y sus ojos estaban cerrados con fuerza contra los agonizantes rayos indirectos del sol que atravesaban las nubes. Se deslizó por la peligrosa pendiente, rasgándose las manos en rocas afiladas hasta que cayó de rodillas junto a su forma inmóvil. Gritó su nombre, su voz rasgando el viento, pero él solo logró un susurro débil y agonizante, exigiéndole que lo dejara antes de que el frío la reclamara a ella también. Josephine se negó, su fragilidad mortal eclipsada por una voluntad feroz e inquebrantable de salvar al hombre que le había dado un santuario. Con un esfuerzo agonizante, logró asegurar una cuerda gruesa alrededor de sus hombros, usando la palanca de una roca cercana para arrastrar su pesado cuerpo paralizado fuera del barranco. Le tomó horas de trabajo insoportable y cegado por las lágrimas, resbalando en el hielo y luchando contra el viento, pero lentamente lo arrastró de vuelta montaña arriba. Cuando finalmente cruzaron las pesadas puertas de la mansión, Darian estaba inconsciente, su cuerpo rígido y frío como una lápida. Josephine atrancó las pesadas puertas contra la tormenta, lo arrastró hacia el fuego rugiente y se dio cuenta de que el calor externo no penetraría el congelamiento sobrenatural que atenazaba su sangre. Despojándose de sus pesadas capas empapadas de nieve, se metió bajo las pieles más gruesas y presionó su piel desnuda directamente contra su pecho helado. Lo rodeó con sus brazos, vertiendo cada onza de su fuerza vital, su calor y su amor feroz e innegable en su forma inerte. Le susurró al oído constantemente, ordenándole que volviera a ella, negándose a dejar que el antiguo rey se deslizara hacia la muerte final y verdadera. Durante 3 días y noches agonizantes, Josephine mantuvo su vigilia, negándose a dejar su lado por más de unos momentos para atizar los enormes fuegos. Le lavó la cara con agua tibia, forzó gotas de sangre animal preservada a través de sus pálidos labios y continuó compartiendo su calor vital. Lentamente, sin embargo, el color gris ceniciento comenzó a retroceder de su piel,
reemplazado una vez más por la prístina palidez de mármol de su existencia inmortal. Cuando Darien finalmente abrió los ojos, el profundo tono carmesí era claro y enfocado, fijándose en el rostro exhausto y manchado de lágrimas de Josephine con profunda reverencia. Levantó una mano que ya no temblaba, pues sus dedos fríos apartando un mechón de pelo de su frente, pero reconoció que ella había arriesgado su frágil vida mortal para sacarlo del borde del olvido, desafiando las mismas leyes de la naturaleza para salvarlo. La atrajo hacia su pecho, sosteniéndola con una fuerza feroz y posesiva que no contenía malicia, solo una abrumadora gratitud y amor. Confesó que en el oscuro abismo de su inconsciencia, su voz había sido el único lazo que mantenía su alma ancestral unida al mundo de los vivos. Josephine enterró su rostro en su hombro, sus lágrimas cayendo libremente. Los últimos restos de sus traumas pasados se desvanecieron en la seguridad de sus brazos. Permanecieron enredados junto al fuego, el frío acuerdo de su matrimonio incinerado por la devoción que habían forjado en el hielo. Darien le prometió la eternidad, comprometiendo su corona inmortal, su poder ancestral y su corazón a ella hasta que las propias montañas se desmoronaran en polvo. A medida que el deshielo primaveral finalmente comenzó a derretir la nieve en los picos de Iron Ridge, la mansión se transformó de una fortaleza de aislamiento en un santuario de paz compartida. Josephine devolvió la vida a los antiguos salones, abriendo los postigos durante los días nublados y llenando las habitaciones con música y el aroma de pan horneado. Darien, profundamente cambiado por su amor, se encontró caminando con ella durante las horas del crepúsculo, o señalando las antiguas constelaciones y hablando de historias olvidadas. Ya no veía su inmortalidad como una maldición de soledad interminable, sino como una oportunidad ilimitada para apreciar y proteger a la mujer que había conquistado su oscuridad. Ya no eran dos piezas rotas escondiéndose del mundo. Eran una pareja soberana, singularmente emparejados en espíritu y resiliencia. Pero el mundo debajo de la montaña no había olvidado a Josephine, y el alcance vengativo del hombre rico del que había huido finalmente se extendió a su remoto valle. Un cazarrecompensas fuertemente armado, con órdenes de arresto falsificadas y una bolsa llena de oro de Montgomery, llegó al pueblo de Iron Ridge. Pasó sus días comprando bebidas, esparciendo mentiras venenosas sobre Josephine e incitando a los supersticiosos habitantes del pueblo a un frenesí de indignación justiciera. Declararon que el monstruo de la montaña había secuestrado a una fugitiva, y la turba comenzó a armarse con antorchas, rifles y cadenas de hierro. El pacífico aire primaveral se espesó con una violencia inminente, obligando a Darien y Josephine a prepararse para una confrontación que podría exponer su verdadera naturaleza al mundo. La turba enfurecida subió por el sinuoso sendero justo cuando el sol se ocultaba tras los picos, proyectando largas y amenazantes sombras sobre la nieve derretida. Darien se paró en el límite de su propiedad, vistiendo su abrigo oscuro, su cabello blanco capturando la tenue luz de la luna creciente. Josephine se mantuvo firme a su lado, con la barbilla en alto, negándose a esconderse detrás de los muros de piedra mientras las sombras de su pasado exigían su rendición. El cazarrecompensas dio un paso adelante, con una mueca en el rostro, blandiendo la orden de arresto falsa y exigiendo que la ladrona fuera entregada para enfrentar la justicia. La gente del pueblo levantó sus antorchas, con sus rostros retorcidos por el miedo y la ira, esperando que el monstruo atacara para poder justificar su violencia. Darien no atacó. En cambio, dio un paso adelante y proyectó un aura de autoridad aplastante que obligó a toda la turba a retroceder físicamente. Habló con una voz que resonó en sus propios huesos, desmantelando las mentiras del cazarrecompensas con una lógica precisa y elegante y una calma aterradora. Detalló la naturaleza exacta de la corrupción de Montgomery. Su voz llevaba la compulsión hipnótica de su sangre ancestral, obligando a la verdad a salir a la superficie. El sheriff del pueblo, un hombre de observación tranquila, notó el repentino nerviosismo del cazarrecompensas y la innegable nobleza en la postura de Josephine. Salió de la multitud, tomó la orden de arresto falsificada de la mano temblorosa del cazador y examinó las inconsistencias y la falta de un sello adecuado.
Cuando el cazarrecompensas se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, entró en pánico y sacó su arma, apuntando directamente al pecho de Josephine para terminar el trabajo por el que le pagaron. Antes de que el martillo pudiera siquiera caer, Darien cruzó la distancia en un borrón de movimiento, desarmando al hombre y poniéndolo de rodillas sin derramar una sola gota de sangre. Sostuvo al hombre por la garganta, sus ojos carmesí ardiendo con furia controlada. Sin embargo, y demostró una contención que probó al pueblo que no era una bestia sin mente. El sheriff arrestó rápidamente al cazarrecompensas por intento de asesinato, declarando la orden inválida y ordenando a los sorprendidos habitantes del pueblo que regresaran a sus hogares de inmediato. La turba se dispersó en silencio, su odio supersticioso disuelto por la prueba innegable de la contención de Darien y la inocencia de Josephine. Se quedaron juntos al borde del acantilado, observando las antorchas retirarse montaña abajo, la amenaza final a su paz erradicada permanentemente. Darien se volvió hacia Josephine. Su expresión se suavizó mientras el peligro depredador se desvanecía de sus ojos, reemplazado por una profunda y duradera ternura. Le dijo que su coraje no solo había salvado su vida, sino que había salvado su humanidad, evitando que se convirtiera en el monstruo que creían que era. Regresaron a la mansión de la mano, las pesadas puertas de roble cerrándose detrás de ellos, sellando el juicio del mundo exterior para siempre. La montaña ya no era un lugar de exilio, era su reino indiscutible, un lugar donde su vínculo único podía florecer sin miedo ni interferencia. Los meses pasaron como hojas en un río suave, trayendo el calor dorado de finales de verano a las escarpadas laderas de las montañas de Iron Ridge. Josephine estaba de pie junto a las ventanas abiertas de la galería superior, sus manos descansando suavemente sobre la ligera curva de su vientre. Contra todas las leyes de la naturaleza y la tradición establecida de su antigua especie, el profundo vínculo espiritual que compartían había manifestado un milagro. Cuando ella colocó la mano fría de Darien sobre su vientre, y él sintió el pequeño y palpitante latido bajo su palma, el rey inmortal cayó de rodillas en pura admiración. Un hombre que había existido durante siglos, creyendo que su linaje terminaba en sombras estériles, ahora lloraba lágrimas de pura alegría contra la mujer mortal que le había dado el universo. El invierno regresó al valle con su ferocidad habitual, envolviendo la mansión en un manto de nieve blanca y prístina y vientos aulladores, pero la tormenta exterior no representaba ningún terror para los habitantes de dentro. Los salones de piedra estaban cálidos, brillantemente iluminados y resonaban con una feroz anticipación. Darien nunca se apartó de su lado durante las largas horas de su parto. Su presencia constante la ancló a través de las intensas olas de dolor y agotamiento. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, filtrando una suave luz gris a través de las ventanas escarchadas, un grito agudo y saludable resonó en la antigua fortaleza. Darien tomó con cuidado a su hijo recién nacido en sus brazos, maravillándose del mechón de pelo oscuro y el rubor de calor mortal en las mejillas del infante, nombrando al niño Arthur en honor a una era de caballería ya pasada, y se pararon juntos en el balcón unos días después, protegidos del sol directo, sosteniendo al niño entre ellos mientras miraban su dominio. El mundo de abajo seguía siendo duro, impredecible y lleno de juicios, pero nunca podría tocar la fortaleza que habían construido en sus corazones. Un matrimonio que había comenzado como una huida desesperada y un acuerdo frío y calculado. Había florecido en una historia de amor que desafiaba los límites del tiempo, la vida y la muerte. Darien había esperado una sombra obediente para gestionar sus asuntos diurnos, y en cambio, su valiente esposa había incendiado por completo su corazón inmortal y latente. El amor verdadero rara vez se encuentra en los salones pulidos e impecables de la perfección. Se descubre más a menudo en las montañas escarpadas e implacables de nuestras luchas más profundas. Pasamos gran parte de nuestras vidas construyendo muros para protegernos del dolor, adoptando una frialdad que confundimos con fuerza, muy parecido al antiguo rey en su aislamiento. Sin embargo, la verdadera resiliencia no proviene de excluir al mundo.
Proviene de tener el coraje de permitir que alguien sea testigo de nuestra fragilidad y elegir confiar en ellos de todos modos. Cuando miramos más allá de las aterradoras fachadas que la gente proyecta y buscamos el espíritu solitario que hay debajo, a menudo encontramos una lealtad que sobrevive al tiempo mismo. El prejuicio y el miedo siempre intentarán dictar quién es digno de felicidad. Pero el amor, cuando está arraigado en el respeto mutuo y el sacrificio, posee un poder soberano que ninguna sociedad puede desmantelar. Envejecer, ya sea medido en décadas mortales o en siglos inmortales, Arsham es una tragedia si caminamos el camino solos. Compartido con un verdadero compañero, el paso del tiempo se convierte en un magnífico tapiz de victorias compartidas. En última instancia, las estaciones más frías de nuestras vidas no están destinadas a destruirnos, sino a enseñarnos el profundo valor del calor que podemos crear unos para otros. Ningún corazón está demasiado congelado para descongelarse. Ningún pasado es demasiado oscuro para superarlo. Y ninguna montaña es demasiado alta para que la gracia la conquiste. En el tranquilo santuario de las montañas, dos almas heridas aprendieron que sobrevivir es simplemente existir. Pero elegir amar, incluso cuando el mundo exige miedo, es la forma más pura de vivir. El legado de su vínculo sigue siendo un testimonio de la verdad perdurable de que la magia más poderosa del mundo no nace de sangre antigua o vida sin fin, sino de una devoción silenciosa e inquebrantable que elige la luz incluso en la oscuridad más profunda.